atiende esos dos valores, sino que atienden solamente uno. Entonces ahí tienen que jugar creando ustedes lo que se conoce como nueva regla o fórmula para que visualmente suceda algo, resalten con algún color. Entonces van a utilizar una fórmula. Y ahí es donde tienen que escribir la fórmula. ¿Sí? Pero esta fórmula no es sencilla, digamos. Esta fórmula es sencilla. Lo que tiene que devolverle esta fórmula a ustedes es un verdadero o un falso. O sea, debe haber una comparación, una igualdad. Comienza con igual, sí o sí. Pero el resto de la expresión, o sea, supónganse que van a escribir que sea mayor a otra cosa. ¿Sí? Bueno, ahí está el resultado en verdadero o falso. Entonces, cuando suceda verdadero, va a suceder la aplicación del formato sobre esa celda donde ocurre eso que es verdadero. Y donde es falso no va a pasar nada. Así se utiliza el formato condicional. Depende de cierta condición para que se ejecute el formato. Y las condiciones van en función de, se aplican una gran cantidad de datos, entonces donde es verdadero, donde ocurre que el dato es verdadero, se aplica el formato. Y si no se aplica, si no resulta verdadero, no se aplica nada. ¿Sí? Entonces es el cuidado que tienen que tener al momento de escribir la fórmula acá. ¿De acuerdo? Bueno, eso resurge también con prueba y error. No hay o está en la teoría también. En este caso está resuelto con otros datos, por supuesto, ¿no? Pero esa es la lógica que utiliza el formato condicional. Bueno, y ahí terminó el trabajo práctico. Bueno, está difícil si no han visto la teoría, pero si le han seguido la teoría, está más facilito. Bueno, vamos con las presentaciones. Ya van a ser las 15, justo. ¿O hay alguna consigna, duda, consulta que tengan antes de empezar? Profe, entonces la actividad 5 en donde o sea, sería solamente resaltar, o sea, básicamente sería eso, digamos, hacer el punto Sí, sobre la misma tabla. sobre la misma tabla. Bien. ¿Sí? Acá va a estar fácil. ¿Ve? Más de 8 horas. Seguramente la columna tiene valores numéricos que representan la hora. Y Excel, fácil. Supongamos que esa sea la columna de hora. Y el formato condicional ya te ofrece acá, mayor que. Este va a ser la alternativa para la primer consulta. Facilito, ¿sí? Ahí ponen en alguna celda o escriben el valor directamente, mayor a 5 que les pide acá, mayor a 8, ¿sí? Eso está resuelto directamente así. Pero el siguiente no es tan fácil, no es una de esas alternativas. Ahí tienen que Ah, sí, crear sí. una nueva regla. Bueno, y les dije, ¿no? Bueno, la nueva regla tiene que devolverle o verdadero o falso. Tal vez eso sea complicado, pero no tiene por qué serlo, no tiene por qué serlo. Después de haber visto la teoría también. Bueno, ¿listos los grupos? Sí, profe. Actividad uno, grupo F, grupo G, grupo M, y así, ¿de acuerdo? Lo que sí vamos... No, no, bueno, que sea el grupo F nomás que exponga. Perfecto. Hola, profe. El grupo F ahí comienza a querer compartir la pantalla si puede cancelar la suya. Sí, sí, Buenas tardes, profe. El grupo F, bueno, Gaspar. bien, bien. Y los siguientes grupos, no vamos a dividir la tarea, ¿de acuerdo? Y si no ocurre Bueno, la profe. división, ahí vamos a hacer otra cosa. De paso vamos a jugar también a ver si han respondido correctamente. Bueno, creo que la asistencia ya se habilita en un ratito, estén atentos a eso, ya cuídense ustedes de eso, ¿no? No van a llegar a las 4 y a las 5 y resulta que la asistencia ha estado ya habilitada y nadie le avisó, o no, no vamos a avisar. 15:30, ¿no, profe? Eso creo que puse, ¿no? Ahí estén atentos a ese horario. Bueno, grupo, Grupo ¿qué F, tal han profe. trabajado? Bien, ¿Se han ahí podido puedo juntar? arrancar. No, ¿Se no, conocen? está todo bien. Sí, por el WhatsApp, por el grupo. Sí. Y están los 8 activos, digamos, todos No, no nos ayudan. conocemos en persona, Ahí pero estaban hablando. por WhatsApp, Sí, Sí, estamos todos, profe. profe. acá Bueno, estamos bien, todos. perfecto. Buenísimo.
Los escuchamos. Sí, profe, en la actividad 1, para empezar, nos pide que sumemos los montos pagados de los viajes cuyo localizador de viaje comienza con la letra J, que hayan sido embarcados en el lapso de todo el año del 2022. Acá armamos nuestros criterios con la función BD. El localizador de viaje usamos la J porque tiene que empezar el código con J y el comodín que habilita cualquier resto del valor. En la fecha de viaje, para poner el lapso de todo el año 2022, ponemos lo que son estos números que, pasados al formato fecha, cumplen el rango del primer día del 2022 y el último día del mismo año, y unimos esos criterios. Y también que cumpla que el embarque se realizó con la condición sí. Acá sumamos los montos. En el 2022 se pagó este monto con estos criterios. En el 2023, a ver. Ahora nos pide que calculemos el 2023, 2024 y 2025, pero bueno, no nos toma como condición que haya embarcado o no. Así que en el 2023, en vez de seleccionar toda esta lista de criterios con la condición de embarque realizado, podemos solo seleccionar lo que es el lapso del 2023 y también el localizador de su código que comienza con J, y ahí nos muestra este monto. Y así con el resto de años. Nos pide también 2023, 2024, 2025, la suma total de montos pagados para viajes cuyo localizador de viaje sea el mismo, que no hayan sido embarcados. Acá probamos con el 2025. En este caso sí nos pide la condición de embarque, pero esta sería la suma del monto de los que sí embarcaron. Entonces podemos modificarlos tranquilamente colocando no, y ya nos muestra el monto total. Perfecto. Esa Bien. Note sería que ahí la actividad. están, bien, bien, perfecto. Están usando ya las tablas de criterios. La diferencia con el filtro avanzado es que en el filtro avanzado les devuelve como resultado otra tabla. Sí, En cambio, acá lo que le está devolviendo es un resultado, sí, un profe. único valor. Bien, bien, bien. Bueno, le voy a hacer una pregunta porque si no está muy fácil esto. Eh, del enunciado. Eh, no que comiencen con J, sino que tengan una letra M en el medio. ¿Qué Una haría? letra M en el medio. Sí, Sería este un es el comodín comodín que... M y otro comodín. Sí, perfecto. Ah, está En el fácil. 2023... Ay, perdón, perdón, perdón. Y acá Sí, se suman los valores con estos criterios: que se haya embarcado el lapso de 2022 y con una M entre el medio del valor. está bien. No, pensé que iba a estar difícil. No. Perfecto, chicos, gracias, muy bien. Listo, Listo, grupo gracias, F, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, sí, Hasta luego. grupo F, bien. Ok. ¿Los chicos de la actividad 2 estarán presentes? Sí, profe, buenas tardes. Grupo El G. grupo G. Hola, chicos, Bien. saluden. Sí, 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 grupo G. Hola, buenas tardes, profe. Hola, profe. Uno, dos, ¿Están los 8? ve, Sí. con ustedes son tres. Mica, vos vas a proyectar, ¿verdad? Sí, si puedo, sí. Sí, Em, ahí. tengo un poco inestable la conexión, pero si se puede, ahí presento. Bueno, Bueno, ¿y se conocen los ocho? por WhatsApp, sí. ¿Y son participativos sus compañeros? Hoy no, ¿no? No Sí. están todos. Hoy parece que en el stand había dos que trabajaban. Sí, pero sí, son participativos y cuando uno no puede, el otro le ayuda al otro y eso me gusta de mi equipo de trabajo. Bueno, eso se va a ver si funciona después del examen. Tienen que estar los ocho. Sí. Si no, no funciona. Bueno, los escuchamos. ¿Se ve, verdad? Sí,
ahí se ve. Ok. Bien, profe, a nosotros nos tocó la actividad 2 y creo que tenemos con otro grupo, así que nosotros vamos a las dos primera parte y el otro creo que le toca al otro grupo, que no me acuerdo qué Dale. grupo es, H. Bien, nosotros ahí en esa planilla que nos dieron, nos piden de acuerdo a una fecha seleccionada, nos piden la cantidad de pasajeros que tienen esa fecha y la cantidad de pasajeros que no embarcaron. Para esa actividad nosotros primero seleccionamos la fecha de viaje y la copié en otra columna, en este caso en la Z, que está marcada mi compañera, y ahí de esa eliminé los datos repetidos. O sea, me quedaron solamente los datos de fechas sin valores repetidos. A partir de esa fecha, a partir de esas fechas, hice una lista desplegable en la columna W, celda 9. Ahí me ubiqué y a partir de ahí fui a datos, puse en la pestaña datos, fui a herramientas de datos y ahí utilicé la parte de validación de datos. En la parte de validación de datos, elegí en la pestaña listas, ¿no? Permitir listas, y en donde me dicen origen o el rango, marqué mi rango donde tengo esa pestaña. En este caso, yo la tengo en la columna de pestaña N. Bueno, y a partir de ahí puse aceptar y me marca con una pestañita al costado la lista de fechas que yo tengo. Ahí puedo elegir la fecha que yo quiero, en este caso la tengo seleccionada, por ejemplo, el lunes 30 de diciembre del 2024, y bueno, eso sería la primera parte. En cuanto a la cantidad de pasajeros que contienen esa fecha, me muestra una cantidad de 3. Bueno, en esa celda yo ubiqué el contar sí, usé la función contar sí, y la función contar sí cuenta de un rango y a su vez el criterio. Bueno, el rango que yo usé, como dije, donde tengo mis fechas en la columna N. Entonces, a partir de ella, yo usé la celda W9, donde tengo la celda de la lista seleccionada que anteriormente hice, la lista desplegable. Y bueno, y eso me arroja un resultado de 3. Ahí yo marqué con color verde que efectivamente es así. Que yo tengo el 30 del 12 del 2024 y el 30 del 12 del 2024 son 3 personas que tengo con esa fecha. Fecha de viaje, el 30 son 3 personas. Bueno, en cuanto a la cantidad de pasajeros que no embarcaron, yo usé la función contar sí conjunto. Ahí, y si mi compañero se ubica en la celda W12, donde, digamos, W11, donde me marca la fórmula, que es contar sí conjunto, donde la N sería la fecha del rango donde tengo la fecha de viaje, y W es la fecha seleccionada, W9 sería la fecha seleccionada, y después tengo la columna de embarque, donde tengo las opciones sí o no. En este caso tengo que marcar, me elegiría la opción no, y acá pongo entre comillitas el texto no, como se trata de una opción de texto, le pongo entre comillitas. Al hacer enter, esa fórmula me arroja un valor de que es una persona la que tiene no. Efectivamente, vemos que yo ahí la marqué también con verde, que la fecha seleccionada, el 31 de los, de las 3 que me arrojan sí, que tienen esa fecha, hay una que no embarcó. Y eso sería todo, profe. Así le dejo la otra actividad para el otro grupo. Bueno, Profe, ¿puedo hacer una aclaración? dígame. Sí, bien. Yo esto lo trabajé con otros datos, pero cuando subí el trabajo, así que mis compañeros mandaron con otros datos. Yo no sabía que teníamos el archivo para trabajarlo, pero fue la misma
temática que yo usé para realizar esta. Ahora la transformé con el archivo que nos mandaron, pero nos dieron los mismos resultados, pero solo con otros datos que yo había inventado. Pero dentro de todo, esa es como se trabajó la fecha, Bueno, los datos. Bueno, se eso entiende, se quería entiende. saber. Lo que nosotros revisamos también es si han aplicado Ujú. bien las funciones. Ah, bien. No hay problema, no hay problema. Bueno, gracias, profesor, es todo. Gracias, compañero. Gracias, Mica. Gracias. Bueno, está esperando el otro grupo que lo anunciemos. Tienen que pasar nomás, chicos. ¿Están? Buenas tardes, profe. Disculpe, si no está el grupo M, ¿podemos pasar al grupo H directamente? Que sería la actividad 3. No, no, estamos esperando al M. Por eso le No puede ser pregunto. que no estén. No puede ser que no estén. Grupo M a la 1. Esta sería la primera vez que no está el grupo. Grupo M a las 2. Ni una integrante está. ¿En serio? Bueno, este, volvamos al grupo anterior para que terminemos la actividad. Bueno, Chicos del profe, grupo G. otra vez pido a compañera amiga que comparta. Ahí comparto. Mientras yo estaba reservando una pregunta, ¿vale? Que lo voy a tener que hacer ustedes. Pero completen la exposición y vamos a hacer una consulta. Bien. Bueno, la otra actividad que nos pedían, el exceso de equipaje total de pasajeros que embarcaron. Ahí usamos la función sumar si conjunto. Esta función nos pide a través de un determinado rango de dar la cantidad de acuerdo a los criterios que tenemos, el resultado. Bueno, ¿qué nos necesitamos acá? Dice el exceso de equipaje total de pasajeros. Bueno, usamos en la parte de rangos, nosotros usamos la parte de el equipaje, el exceso de equipaje, la fecha donde están todas las fechas seleccionadas, la fecha del rango. Usamos, de acuerdo a la lista desplegable que usamos, el dato de la fecha seleccionada. Pero en este caso, la cantidad de pasajeros que embarcaron, porque en hace rato nos preguntaban la cantidad de pasajeros que no embarcaron. Para eso usamos una celda aparte donde calculamos la cantidad de pasajeros que embarcaron. En este caso, ahí tengo marcada con color verde, que es 2. Y ahí usamos la misma función contar sí, eh, a diferencia de la que usamos la otra hace rato con contar no. Solo cambiamos el texto sí por el no. Digamos el no por el sí. Bueno, y después usamos un límite de equipaje permitido por pasajero. En este caso, nosotros para el límite por pasajero consideramos de 15 kilos. Ahí lo está marcando mi compañera, es para que podamos ingresar aleatoriamente. Si podés cambiar la fecha, podés poner 15, 20. Bueno, y a partir de esa, en la celda W12, calculamos la fórmula sumar sí conjunto. Eso nos arroja un valor de -30. ¿Qué quiere decir? Que hay un exceso de equipaje de total de -30 kilos que hay entre los dos pasajeros. Eso sería todo, profe. Bien, bien. Bueno, volvamos un poquito a la consulta de la cantidad de pasajeros que tienen en esa fecha. Ahí están usando la función contar sí. ¿Se animan en forma grupal a usar la función base de datos? A ver, mis compañeros, ¿quiénes están presentes?
está sola, ¿ves? No van a llegar los 8. Sí. ¿Alguien ahí, por favor? Así ¿Podemos son ayudar eso. desde otro grupo, profe? Ah, perdón. ¿Podemos colaborar desde otro grupo? Y no, ya le va a Un tocar grupo que a no va a ustedes. presentar, ¿no? No, pues ya le va a tocar a ustedes también y también van a tener una consulta igual. Bien, bien, profe. Pasa que son 8 también, por lo menos que esté la mitad presente y de esa mitad la mitad ayude, por lo menos 2. Y no sucede eso, ¿ves? Es el peor caso probabilístico. Bueno, y no se anima usted, igual, ve de contar. Ya sabemos que tiene que dar 3. Sí, sería B de contar y todo eso dentro de la misma fórmula. Ahora va ¿qué va a contar? ¿En qué columna va a contar? Y después el criterio. A ver, ala, ¿dónde está? Contar, sí, ¿no? Contar si embarcaron. Va eh, primero es toda qué raro que no le sugiere, va toda la tabla ahí como parámetro. Sí, a ver. Mica, ubícate en la celda 2, digamos, en contar si embarcaron. Toda la tabla, ¿no? Ahí. Sí, Desde A1 sí, hasta sí donde me te... sale, se me hace que no se ve. Ah, Bien. Después va la columna de donde vamos a sacar el resultado. sí, sería la W. A ver, ¿dónde está? La N, porque donde están todos los datos de fecha es S, y después los datos de equipaje es la S. La N. No se ve lo que estoy haciendo. Sí, ¿Profe? Está pero seleccionando, me parece. ahí el primer parámetro, recordad que es la base de datos en sí, o sea, sería toda la tabla. Sí, base de datos, toda la tabla. O sea, seleccionar ahí toda la tabla. Mm, serio. Mm, Había un grupo que se estaba ofreciendo para ayudar. Bienvenida a Sí, esa ayuda. bien, del grupo Y, por eso en esta clase no nos toca exponer. Bueno, acá lo recomendable es hacer una pequeña tabla de criterios, que en este caso los criterios tienen que ver con los títulos de la tabla, o sea, las cabeceras. En este caso, para
el punto que necesitas resolver. Necesitas la fecha, o sea que en una celda cualquiera, por ejemplo en la Y, hablando del grupo Y, o en alguna que tengas, a ver si no en la B, pero andate en una celda vacía, en la B corta, porque tenés ahí, Sí, bueno, ahí, por ejemplo, ahí copia el valor de la cabecera de la fecha para que sea igual. Esa, copia ahí, pegarla ahí, por ejemplo. Y en la W pega el otro criterio que es si embarcó o no. O sea, eh, copia esa cabecera, la pegas ahí. Ahora, por ejemplo, en tu celda W9 copias el valor de esa ah, en, listo. sí, en la B2 sería. B corta 2. Entonces, cada vez que vos cambies con tu lista desplegable, bueno, ahí ya también te selecciona. Entonces, no, directamente pone igual a, o sea, borrarle de nuevo, así no te sale toda esa lista. Apretá Control Z, le pone igual y escribí W9 o selecciona la celda W9. Ahí está. Ahora en la celda de al lado pone no, escribí la palabra no. Listo. Ahora anda a tu fórmula donde estás calculando que sería la W10. Bueno, ahí ya tenías el rango. Bien, ahora en el segundo criterio pone N1, que sería el título de lo que vos querés contar. Que en este caso tiene que ser algún valor, digamos. En este caso sería N1, que sería el título de la columna fecha en este caso. Sí, O seleccionala si querés a la celda del título de la fecha. sí, está ahí en una. Fíjate. Borrar y seleccionar. Y ahora el siguiente parámetro es los criterios. Y ahí vos tenés que seleccionar desde la B corta 1 hasta la W2 sería. O sea, toda la tablita esa de criterios que hiciste, pero Ah, desde el sí, título. Y en teoría tendría que funcionar, pero puede fallar. Bien, ahí está. Ahora, ¿por qué? Claro, porque pusiste no. claro. Yo daba 3 ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Cantidad. Porque estamos poniendo el criterio si es que embarcó o no. Entonces, en tu fórmula, pones solo el criterio de fecha, porque la primera era solo que tengan esa fecha. Entonces pone de B1 a B2 nada más. Ahí está. Están los tres. Ahí. Bien, perfecto. Bueno, le deben no sé, iba a decir cerveza, pero no. Le deben Salud. algo. Ya, Gracias. compañero, Gracias, compañero. ¿cómo era tu No, nombre? somos el grupo Emma, Y. Emma. Emma Talavera. Bueno, Bien, gracias, Emma. gracias. Dale, chicos. Bueno, el grupo M, una pena. Sí vi que no han presentado trabajo práctico. Si hay alguno presente, yo me estoy conectando los lunes a las 19 por las consultas. No viene nadie además, ¿no? A ver si que ese grupo, si puede alguno, se presenta en ese horario y da las explicaciones. Grupo H, vamos con la Buenas tardes, actividad profe. 3. ¿Cómo le va? Buenas, Ahí comparto. buenas. Parece que está solito usted. Parece. Un No, acá compañero me dijo estamos, que estaba todos. volviendo del trabajo. Así que bueno. Bien, Bien. Para empezar, la actividad 3 nos pedía básicamente crear una nueva hoja llamada actividad 3, ya está. Y dentro de una fecha determinada, por ejemplo esta, preguntaba cuál es el monto mínimo y cuál es el monto máximo. Bien, lo primero y principal que bueno, yo hice por mi parte fue crear una tabla de criterios, ya que estamos utilizando base de datos,
En- bueno, aquí aplicamos la de la igualdad en esto, para tener en cuenta el valor este. Y el criterio si embarcó o no. Y este es para la columna C6. Aquí puse una lista desplegable que se hace aquí en datos, en validación de datos, y aquí se crea una lista. Ahí está. Y bueno, para realizar para saber cuál es el monto mínimo y cuál es el monto máximo, utilicé la fórmula B de min y B de max. Aquí en la lista desplegable uno elige la fecha y se elige el monto mínimo y el monto máximo. Y aquí, como puede ver, también cambia la fecha está elegida según la columna. La casilla, perdón, es C3. Y así con las demás fechas. Todo teniendo en cuenta la columna viajes. Vale, la hoja viajes, digo, de aquí. Bien. Luego, la otra pregunta era, ¿cuál es la fecha de emisión del pasaje del monto mínimo que haya embarcado? Y ahí es donde se utiliza la condición de embarque realizado. Para esto utilicé la fórmula índice que se tiene que utilizar bueno, recomiendan o sí se utiliza con coincidir, en la que se toma en cuenta las columnas C3, que es la fecha, se toma en cuenta la E2, que es la condición de si que embarcó o no, y se toma en cuenta el monto mínimo, que es la columna I. ¿Qué pasó? ¿Qué se cambió? Ahí está. Entonces la fecha se cambia de acuerdo a las condiciones que están establecidas en la fórmula. Bien. Bueno, ya han usado el BD, así que no hay problema. Está perfecto. Sí, sí. Lo que sí Bueno, a mí me surgió una duda, no la pude hacer como yo lo planeé, entonces la hice de esta forma. La duda era si la fecha, o sea, tampoco, también no sé si está correcto lo que hice, en el tema de si es hasta esta fecha. Yo creo que funciona así. No me fijé realmente si, porque como son tantos datos, realmente no llegué a fijarme y está todo desordenado. pero No ¿qué me di dice hasta cuenta de esta? utilizar un criterio de ordenación. Aquí, realizados antes de una fecha determinada. Ah, ¿sí incluye la fecha o no incluye? Sí, sí incluyen fechas, Eso. creo. Sí, sí, porque tiene en cuenta los valores de toda la tabla, en la No, no columna monto pagado. incluiría, creo, ¿Cómo, perdón? no incluiría, creo, la fecha esa de viaje. ¿No Porque ahí incluiría? con el profe de teoría también me tenía esa duda y me dijo, bueno, hacer en otra celda pone igual a la lista de pegable y ponerle -1. Entonces ahí te tiraba en vez de 26 del 12, te va a tirar 25 del 12. Y esa sería la fecha anterior, digamos. Bueno, pero ponga 28 ahí en la fecha. Así le sale como la foto. 28, 28, 28. ¿28 de qué día es? 28 del 1 al De 23. enero. Claro. Escribirla a mano más rápido, yo lo hago así. No se encuentra la fecha. No, ese uno es 28 del 1 del 2023. Ahí Sí, le sí, puso le cero puse uno. a 28. No hay que poner 0. Ah, Aparece más inclusive. entonces ponga, como dice el compañero, 27 ponga. No, no, porque lo tomaba así, tomando la misma fecha, o sea, sería, Acá, eh, acá decís que ponga. La fórmula nomás. claro, o sea, Pero no, sería no igual coincide, no al, está coincidiendo la foto con los resultados que están mostrando.
¿En qué parte pongo -1? Perdón, no estoy entendiendo bien. Dice Donde la pusiste referencia fecha de viaje, a la celda Acá, C3 que tiene ahí, acá, digamos, la lista pegable, hacerle referencia igual a esa celda y -1, y ahí te va a arrojar la fecha acá. anterior, digamos. Claro, ahí te arroja, ve la fecha 26 del 1. Bueno, yo le hago De todos referencia a modos, la voz igual de en el todos modos, práctico. digamos, el resultado de los PDF no coincidían, digamos. ¿Así? Sí, Uf, porque yo en convencido. uno que otro punto coincidía, pero no coincidía en todo. Por ejemplo, había también el tema de un punto que tenía que mostrar el nombre de la persona y los datos no habían, digamos. Bueno, fácil si es así, está el grupo N, le la preguntamos profe, al grupo N si colocando ese dato le da lo que ustedes tienen. Grupo N prueben con el 27 de enero del ahí 2023. no me da el resultado. Era otro. ¿Ve? Entonces hay que descreer de alguno de ellos. Y con el 28 le da lo de la foto en el práctico. No, Ahí pruebo. No. Sabe que la fecha no existe. Por esto. No, es que está poniendo 01, el 01 no existe. No estoy por eso, no estoy cambiando acá. Aquí Entonces estoy la poniendo foto nada, simplemente -1 y aquí no estoy perdón. cambiando. Ay, a ver, haga un filtro en su tabla de donde tiene los viajes. Busquemos el 28 ahí. Ahí, active los filtros. Disculpe, ¿me podría contar cómo se activaba? No me acuerdo. ¿En qué esa parte? Está en en datos, la creo. cabecera. A ver, será. Acá. No, o No, sea, arriba donde están los nombres de las cabeceras. A ver, está yendo ahí. En la pestaña donde dice datos, ahí entra A ver. Filtro, canción, y ahí dice filtrar. filtrar, vaya hasta la a ver, fila 1. filtrar. Bueno, ahí busca el 28 del 1. Me sacaste el filtro. No, aún filtrando también podía haber filtrado por la fecha. Ah, no me entendió. Déjelo con el filtro y en ese mismo filtro busque. No, ya estaba con el filtro, ya está como. Bueno, Filtrar. Ahí está con el filtro, ¿verdad? Ahí está con el filtro. sí. Despliega ahí bien. Y ahí va a buscar. Ah, estaba bien. Entonces no está el 28 como dicen ustedes. No, pero ahí está, ¿ves? Ya está. No, si Primero. está nada más que los datos son distintos, profe. Ah, bueno, pero igualmente Profe, están usando la misma tabla. Déjelo con el 28, pero le tiene que dar a ambos el mismo resultado. profe, yo tenía una duda con ese punto del trabajo. Soy de otro grupo, pero yo tenía entendido que te decían que tenía que ser de una fecha anterior, o sea, que ponerle que ponías el 28 y del Ya tiene que ser 27 tomaba 27. toda la fila del 27 para abajo. Ah, es que así tiene que ser. Claro, pero en teoría, si
póngale si en el 2020, si pongo una fecha del 2023, con que haya un pasaje menor en el 2022, me lo va a tomar ese valor como el mínimo cuando yo quiera sacar el mínimo. Entonces, Claro, entonces como que hay un error en el tipeo del punto ese. sí, no podrían sacar un mínimo de algo variable, no. Claro, lo mismo pasaría con el máximo. Entonces, creo que lo único que cambiaría sería ponerle -1. Si le pones igual un valor menor, con que haya uno en una fecha antes, ya lo va a tomar. Sí, solamente puedes calcular el mínimo o el máximo de ese valor fijo, de ese día solamente. Sí, claro. Mm, mm, sí, sí, tienes razón. Por eso le planteaba la duda esa de que no sabía si tenían que ser días anteriores también. No, pues no puede hacer eso, porque Claro. su Claro, se resultado de la partiría la tabla tabla cambia. si pones los días anteriores, se partiría tu tabla directamente porque te daría cualquier valor. Te daría cero o siempre se repetiría el mismo valor mínimo o el mismo valor máximo. Eso, exactamente. Es por día, para este ejemplo. Ah, con razón. Bueno, perfecto. Pero igualmente, así lo tienen ambos grupos, el mínimo Creo y el que máximo todos por son así, día. profe. Sí, profe. Pero lo que está raro también es que después dice fecha de emisión del pasaje del monto mínimo. Esa es otra fecha. Sí, esa está en otra tabla, profe. O sea, el enunciado tenía que hacer Ah, referencia tiene a otra razón, son tabla. dos fechas distintas. Sí, hay fecha de viaje y hay fecha de emisión, exactamente. Bueno, sí, es de ese día nomás, el mínimo y el máximo, y luego van a buscar del dato mínimo solamente. Bien. Pero les da el mismo resultado a ambos grupos con el valor 28, pues si ese es el criterio, bueno, le tiene que dar el mismo resultado también. No el de la foto, sino a ambos grupos, un valor distinto. Por ejemplo, ahí acaba de poner 28 y le da 94.316 como monto mínimo. Eso le da también al otro grupo. Estoy hablando con el grupo H y con el grupo N. Yo, profe, lo hice distinto. Yo hice este ejercicio y yo lo hice del día, ¿visto? Vos pones el día y ese día cuál es el monto mínimo que se pagó. Claro, eso también ha hecho acá su compañero. Y a mí me sale 11.179 el monto mínimo. Bueno, vaya a su tabla un momento ahí, quien está presentando pantalla, Sí, y ahí estoy. recién acabamos de filtrar por 28. Sí, Sí, muéstrenos en la tabla. Ahí está. Ahí tenía el filtro Profe, del 28. sí, creo Había luego unos que cuantos. la lo cosa está cambio. en el criterio. No sé si usa los dos criterios que también tiene que hacer el embarque o Ahora no se vamos a puede. ver. Ahí filtre por los 28 y no eran muchos registros. Eran 5. De ellos podemos ver visualmente cuál es el mínimo. Y lo que pasa es que me está tomando el criterio de este también. Porque si yo acá pongo no, ahí cambia. Bueno, ahora coincide con el otro grupo, Sí. Que lo que puedo hacer acá es quitar esta condición. pero no está bien, pues dice que haya Sí, sí, embarcado, sí. que Así sí. está bien, está bien. El Mira, otro sí tiene grupo hay resultado. que salteó eso. Va, pero como uno obtiene 11.169, el otro también tendría que obtener, pues el mínimo para ese día, Sí, para 11.000, ambos. once Ah, mil entonces el máximo de 181. está bien. Entonces ahora es correcto. Uno de los dos estaba en algo que no entendíamos. Ni yo, mira. Pero Bueno, con el par que de sí, ¿no? Con el sí. Pongo si me da el monto mayor. Aquí, se embarcó. Ahí en el filtro, si no, de ahí pone también si se embarcó o no. Pero eso aquí te aparece.
Claro, ahí filtra y sacar el no y dejar en sí nada más. Ahí te va. Pero no lo monto. Bueno, bien, bien. Están ambos entonces, grupo H y grupo N. Bien, ¿sí? Bien. Vamos a pasar al otro punto nomás. Sí, profe. Entonces, profe, nosotros ya nos ponemos el grupo N. Sí, porque sí están. Ya está este grupo N, está bien. Pero Dale, vamos a profe, volver a gracias. lo mismo. Bien, bueno, ya están registrados, vamos. Actividad 4. Ahí sí vamos a... No, es una sola pregunta también. Ah, no, perdón, hay dos. No, es una sola pregunta. Bueno, va a pasar lo mismo con los dos grupos. El grupo I, Hola, profe, buenas tardes. ¿quién muéstrenos, por favor, la fórmula que han utilizado? Tardes, profe. Bien. Hola, profe. Grupo O, ustedes Somos van a grupo validar I. el grupo I. El grupo O va a validar al grupo I. Bien, profe. Bueno, comparto entonces. ¿Se ve? Bien, bueno, Sí. en este caso teníamos que calcular la cantidad de personas que embarcaron eh, en una fecha establecida, anterior a una fecha establecida o posterior a otra fecha. Para hacer este cálculo, utilicé en principio eh, la función sí, porque si observamos acá en el enunciado, debemos arrojar un cartel de fecha inválida si la fecha 2 es menor a la fecha 1. Entonces, en principio, inicié haciendo la comparación entre la fecha 2 y la fecha 1. En caso de ser falso, me arrojaría la palabra fecha inválida. Luego continué utilizando la función contar sí conjunto porque debía establecer más de un criterio y para eso utilicé una lista desplegable. Los criterios están en esta columna. En la fecha 1 debían considerarse los pasajeros que embarcaron antes de la fecha 1, que sería el 2 de enero de 2024. Y para la otra opción, la cantidad de pasajeros que embarcaron después de la fecha 2, que sería el 2 de octubre de 2024. Con estos datos realicé una lista, digamos, y para llevar adelante, bueno, la función sí conjunto, establezco como rango la base de datos de viajes. Establezco el primer criterio y el segundo criterio se consideran las personas que sí embarcaron. Bueno, lo ejecuté y ese es el resultado que me da. Pruebo con la fecha inválida. Sí, sí, usted tiene que aprovechar y mostrar todo. Bueno, acá había Grupo O, puesto, siga, siga. sería 1 del 1 del 2024. Y ahí me arroja ese cartel de fecha inválida. Bien, grupo O, proponga un par de fechas y díganos qué resultado tiene usted. Y luego grupo que está exponiendo va a Nosotros hacer eso, proponemos fe- Nosotros proponemos fechas, profe. ¿sí? Y indiquen Eh, qué resultado le da. fecha 1, 11 del 2 del 2023. Y Del fecha 1, 2 11 del 2. Cardoso, del 2 del antes que 2023. calcule, Cardoso, antes que Sí. calcule, el otro grupo
propone la fecha, pero no indica qué resultado les da. Bien, ahí doy las fechas primero y después ya las otras. Fecha 1, 11 del 2 del 2023 y fecha 2, 29 del 12 del 2023. Están 946 personas que embarcaron. Bien. Ahora, Ahora sí, Perdón, ¿me dictas de nuevo, por escribas. favor? 11 del 2 del 2023 2023, sí. y 29 del 12 del 2023. ¿Cuánto le da a usted? 946. Y a mí me da 970. Con el Pero con criterio el sí, ¿no es criterio. cierto? Sí. Bueno, Sí, profe, no sé a eso qué se sería. debe ese desfasaje. Bueno, grupo O no lo puede explicar. Muestro, si puedo. Yo dejo de compartir. Sí. Bueno, atento grupo I, porque Ahí puede que está. grupo O también no sea lo correcto, ¿no? ¿Sí? Ustedes van a validar eso. No veo. Ahí está. Bueno, nosotros lo vimos como dos fechas, dos actividades diferentes, porque primero nos dice que cuántos pasajeros embarcaron antes de la fecha 1 o después de la fecha 2. Entonces nosotros primero lo dividimos acá, que esto sería toda la fecha 1 y fecha 2, todos los que embarcaron antes acá y todos los que embarcaron después de tal fecha. Ahora, con lo que estaban haciendo, nosotros lo que usamos fue el sí para acá. Usamos la función sí para poder hacer la comparativa para colocarse lo es de personas que embarcaron o si es fecha inválida. Lo que usamos es un contar y las condiciones que implementamos son estas, que para que estén antes de la fecha, que sean mayores a la fecha 1 y menores a la fecha 2. Y como tienen el mismo título, hacen la comparativa para tomar las fechas que están entre esas dos, eh, las, todos los embarques, la de las personas que embarcaron entre esas dos fechas y la comparativa sí. Y ese es el resultado que nos da. Profe, en ese caso yo tengo una duda, pero también necesitaría compartir la pantalla de nuevo. Sí. A ver. ¿Cómo se...? Acá. Porque yo había hecho otro planteo y cuando quise utilizar B de contar, me sale otro tipo de resultado. Y acá haciendo mención a lo que decía el compañero de los criterios de la lógica, cuando las dos condiciones son en simultáneo, en teoría tenemos el conector y ahí el enunciado dice cuántos pasajeros embarcaron antes de la fecha 1 o después de la fecha 2. Y yo ahí interpretaba que no eran condiciones que se debían cumplir sí una y sí otra, sino o una u otra, pero de forma simultánea. Y me costó mucho plantearla utilizando este criterio. Por eso lo estructuré de esta forma, como decía acá en la teoría. Igual no obtuve el resultado ahí tampoco. Solo lo obtuve cuando usé la función sí anidada bueno, con la función contar. Perdón. ¿Cuál es el error? Entiendo. En este caso, ¿cuál es el error? Yo hubiese planteado, entre esas dos fechas, hubiese calculado cuántos son entre esas dos fechas. De forma simultánea, ¿no es cierto? O En ese primero una rango, y después la otra. desde la fecha 1 hasta la fecha 2, ¿cuántos hay? Y luego hubiese hecho la diferencia del total menos lo que me dio entre fecha 1 y fecha 2. Ah, bien. Bien, bien. Porque en el Bueno, pero enunciado, perdón, esto es lo último, porque en el enunciado también en la última parte, ahí en la nota dice realizar el ejercicio utilizando lista desplegable. Y es lo que también hicieron mis compañeros. O sea, primero debíamos utilizar una y después la otra. ese variable al estar en fórmulas o funciones, eso lo calcula. No Sí. importa, digamos, Y siempre en va a haber un número
entre fecha uno y fecha 2 una cantidad. Claro. Y usted dice que, por ejemplo, en este caso, obteniendo estos dos resultados, debía hacer la diferencia entre los dos y ahí establecer O sea, el... al contrario de lo que han hecho, porque han hecho primero, han calculado para un lado, los menores después han calculado para los de después, y en su caso usted ha dicho o uno u otro, que está bien. Sí. Pero si lo planteamos así, mejor calculo cuántos hay entre fecha uno y fecha 2 y ese valor, que seguramente va a ser menor al total, hago la diferencia y obtengo lo mismo. Ah, bien. Bien, bien. Lo que en lógica, en programación, sería la negación de eso que han escrito, el no con toda la expresión que han puesto. Bueno, Ujú. este, bueno, discutible sí la forma de resolver. Y sí, con esas consideraciones también, es distinto un no a un y, o se cumplen las dos cosas, o alguna, va a dar distintos resultados. Yo creo Ya, que ahí pero debió por haber sido ejemplo, PNTP el dice una y. cosa y después te pide otra cosa, entonces como que ahí también te marea. Mm. Ahí yo creo que Pero dice tenían mismo. que haber tenido dos resultados, ¿sí? Los del antes y los del después. Ahí como alguno lo planteó. Sería claro en este caso lo de antes y este el de después. Claro, entonces ese es el o Elo, este otro. claro. El y, ahí sí necesariamente la suma de ambos. Claro, y por eso cuando yo leo acá el enunciado dice cuántos pasajeros embarcaron antes de la fecha uno o después de la fecha 2. Claro, lo que el grupo hizo fue verlo como dos tablas diferentes. El punto uno como una tabla como la que más o menos hiciste ahí, y el punto 2 de la actividad 4 como otra tabla aparte. Ah, ¿querés que te deje compartirla? Bueno, eh, ve, la actividad uno como con esta tabla que hace lo que está haciendo vos, que es eh, las fechas y ponemos esta fecha, por ejemplo, y nos cuenta todas las cantidades de pasajeros que marcaron antes de esta fecha y en este caso todas las que embarcaron después de esta fecha, con estos criterios, claro. Y acá lo que hicimos fue hacer otra lista de desplegables, por ejemplo, yo pongo 19B, fecha inválida, y acá si coloco otra fecha que va después del 2024, esta, por ejemplo, ya nos cuenta automáticamente esto. Lo hicimos aparte, con un sí. Con el sí para colocar si es fecha inválida o la cantidad de personas y con un B de contar Muy con estos bien. criterios. Y al final, ¿cuál de los dos es la respuesta de dadas dos fechas, fecha uno y fecha 2? ¿Cuántos pasajeros embarcaron? ¿Cuál era la fecha que dije? No, no, pero ahí para cualquier caso. Eh, esta. Esta es según lo que dice la consigna, que es cuántos pasajeros embarcaron entre la fecha uno y fecha 2. En este caso, 227 personas. Ah, ¿Y si tenés pones la razón. fecha del enunciado, te da lo mismo que el enunciado? No, no, para el enunciado es O, acá es I. Claro. No, acá el enunciado, claro, acá dice en el enunciado cuántos pasajeros embarcaron entre fecha uno y fecha 2. Sí, recién noté yo también eso. No, yo estaba leyendo la consigna únicamente. Tiene Pero toda la razón. por eso nosotros los planteamos dos diferentes. Bueno, no, yo creo que la consigna debía haber sido entre la fecha uno y después de la fecha 2. Y otra distinta que le está mostrando en el enunciado, los que están entre esas fechas. Bueno, que Claro. también lo que había dicho, ¿no? Sacamos el total, la diferencia, lo descarta a los que no están entre la fecha uno y la fecha 2. Bueno, qué cosas. Bien. Sí, Igualmente, como alerté, para este ejercicio, lo que interesa es que están haciendo uso de las funciones en vez de contar, ¿de acuerdo? Para mí eso está ok en ambos casos. bien. Bueno, gracias a ambos. Y yo, ok, ok, perfecto. Grupo J, ¿está presente?
Buenas tardes, Sí, profe, sí profe. estamos. Sí, Buenas profe, tardes. estamos. Hola, Sí, profe, profe. buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. Bien, bien, bien. Grupo P, ¿está presente? Cric, 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 Hola, cric. profe, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, me profe. parece que está. Sí, Ahí profe, está. grupo P. Bien, ustedes van a validar lo del grupo J. O sea, le van a dar un par de valores, como hace rato. Van a indicar cuánto le da a ustedes y a ver si J también le da lo mismo. Bueno, grupo J presente pantalla. Ahí se ve. Sí, sí, se ve. Ah, listo. Eso que estamos viendo en la columna B es lo que... ¿Así lo están presentando? Espere, profe. Mm, Sin las etiquetas. No, sí, sí están, profe, solo que hay que mover un poco para la izquierda la pestaña. A ver, muévalo. sí, es que ahí está. Ahí se me trabó el. Disculpe. Bueno, ¿ves? Qué distinto. Bueno, Bueno, nosotros en la actividad número 5 nos había tocado hacer consultas mediante esta tabla. En la celda B2 teníamos que armar una lista desplegable con base a los números de pasajeros. O sea, con base a las etiquetas de número de pasajeros, que era el código con el cual se identificaban las demás columnas o celdas. Y luego en las consultas que se iban haciendo en las demás celdas, tenían que ser respondidas mediante las funciones de búsqueda de coincidir, índice o buscar B. Acá en el caso también hicimos una combinación de funciones con la función sí, porque si utilizábamos solamente las funciones de búsqueda, por ejemplo, borramos acá esto. En estas celdas nos daba un error porque estaba buscando sobre una celda que no tenía contenido y bueno, por eso saltaba un error. Para eso se aplicó un condicional que era el sí y que nos dice que cuando la celda B2 esté en blanco, estas dos comillas es en blanco, el resultado debe ser en blanco. Es decir, que cuando no esté buscando nada, que la celda nos devuelva un valor en blanco. De caso contrario, que nos devuelva la búsqueda que estamos haciendo dependiendo la etiqueta de la lista desplegable que estemos buscando. ¿Mm? Y si pongo un valor que... bueno, no voy a poder poner un valor que no esté en la lista. Bien. Lo que estoy notando es que... ¿Por qué no usan las funciones BD? Ah, las funciones de base de datos. Mm, ¿No las conocen bien o...? No, el trabajo dice que podemos utilizar funciones o funciones normales o funciones BD. Claro, porque ahí, por ejemplo, para cuando calculó el no, ahí están usando el índice y el coincidir, que no. Sí. Y fíjese la ensalada que tiene esa fórmula. Ubíquese en esa celda. Ve. ¿No le era más conveniente el BD extraer? Creo que no, profe, porque en esa casilla tenemos que comparar si el que compró el pasaje es el mismo que va a cambiar, algo así, y hay que mostrar si es igual o no. O sea, hay que mostrar el mensaje sí y no. El BD extraer te trae un resultado. Y si no lo encuentra, ¿qué hace? Ese sería el sí y el no que ustedes tienen escrito ahí.
Sí, Si Claro, encuentras, te un trae. cartel, Y si no lo encuentras, ¿qué hace el BD extraer? me pone un cartel que diga que no. Pero, profe, yo por lo menos no tengo muy en claro todavía las funciones de BD, pero en este Mm, punto nos pide comparar dos columnas, digamos. ¿Eso también lo hace el BD extraer? Es la misma persona que compró el pasaje. Está comparando No dos le DNI, extra. digamos. mm, Sí, serían dos BD extraer. El primer BD extraer de una determinada columna es igual al otro BD extraer de la Ah, otra claro. columna. Sí, sí, sí. Bueno, no lo ha planteado así el otro grupo, grupo P. Grupo Disculpe, P. ¿cómo, profe? ¿No? Alguno de sus compañeros le va a recordar la pregunta. No está atento el grupo P. Bueno, dejen nomás grupo P. Este, así está entonces las celdas de abajo también están con el. Sí, profe, son con funciones de búsqueda, no utilizamos funciones de base de datos. mm, Bueno, grupo P. ¿Ustedes qué funciones han utilizado? Hola, profe. Ahí tratamos de usar nosotros las funciones de base de datos, pero no nos dieron muy buenos resultados y estábamos tratando de corregir eso, pero bueno, al final no llegamos a entregar esa actividad completa. Entregar. Bueno, grupo P, que voy a poner una alerta al momento de revisar su trabajo práctico. Tener cuidado, o más bien, revisar con detalle. Ahí está. ¿No le ha ido bien en eso? No entiendo. ¿Por qué no? ¿Qué le faltó? Compartan pantalla, veamos lo que estaban haciendo. ¿Dejo de compartir, profe? Sí, sí, ustedes ya está Bueno, bien. Profe, una consulta. Sí, Entonces, de cara al parcial, ¿sería mejor siempre utilizar funciones de búsqueda, de búsqueda de base de datos? porque yo siento que son más sencillas, son de resultado directo. En cambio, ustedes están teniendo un esfuerzo ahí en el índice, en el coincidir, en el fila, que eso no son de resultado directo, es de la combinación de varios resultados. Lo que Por eso pasa, se me profe, es hace. que en el Ah, TP, digamos, tenemos varias tablas y en el sí y no estaba en otra tabla y no eran en la misma. O sea, no, usando la función BD, extraer y esas cosas, no era solamente dentro de la misma tabla, sino que teníamos varias tablas. Por ejemplo, en el nombre solamente habían 100 nombres nada más y coincidía más o menos con los DNI, pero en la tabla general teníamos como 5.000 datos. ujú, Entonces, cuando hacíamos la búsqueda no me acuerdo por qué era, no arrojaba los nombres, por ejemplo. Entonces, teníamos varias tablas que teníamos que hacer, digamos, buscar, digamos, las coincidencias o en uno que sean, digamos, que coincidan todas, digamos, para hacer la extracción. Por eso es que muchos usaban el índice, el coincidir para ir sacando esos resultados. bueno, bueno, pero es una debilidad, che. Está bien, tal vez todavía no le han encontrado la utilidad de las BD. Más que nada en las Bueno, relaciones de las tablas, profe, porque habían datos que estaban en otras tablas que tenían que sacarla de ahí y no sí, estaban entiendo, entiendo. ordenadas, estaban todo desordenado. Igual no. Bueno, acá voy a sentar. Las funciones de base de datos son su debilidad. Le voy a pasar el dato a la profe de teoría que ya hace los exámenes, a ver qué dice. Bueno, gracias, gracias. Pero veamos, veamos el otro grupo que tal vez intentó y veamos por qué no pudo.
Profe, lo que pasa es que sí intentamos, solo que al compañero al que se le había asignado el punto no lo realizó, no lo pudo realizar, pero tampoco nos avisó, nunca dijo nada por el grupo que tenemos nosotros. Muchas veces empiezan los líos. Ay, bueno, revisar con mucho detalle el trabajo práctico del grupo P y los Igual no anteriores. sé si podríamos exponer en la consulta. No, las consultas no son para eso. No, no, no. En el trabajo práctico no está ese punto, pero de todas formas podemos hacerlo y si nos deja exponer. No, pasa que si están evidentemente muy... Esa es una actividad solamente. Si no llegan al 70% en el resto, ahí sí entramos a jugar bueno, recibirán un mensaje por privado, ¿sí? Si noto algo muy extraño en su trabajo práctico. Por ahora es lo que hay y es lo que han podido presentar. Bueno, ¿algún grupo resolvió con base de datos? Cualquiera. Uy, ya ha sido la mitad. ¿Cuál ¿No? actividad era, profe? ¿Todavía? La 5 aplicó base de datos en las Sí, sí, consultas. Esta vez que se puede, nada más que... sí, sí, Bueno, no sé, a ver. en la de la persona que compró el pasaje, es la misma mm, persona para obtener perdón, el apellido y el nombre del viajero. Ahí hicimos el buscar B, pero también con el BD extraer combinado. claro, obvio. Puede, pues, el buscar B fue para ir a traer el dato de la persona. Exactamente. Para Claro. la fecha del viaje también usamos el BD extraer. No sé si quiere que lo muestre. ¿En qué grupo es usted? El Y. Se está volviendo famoso el grupo Pasa Y. que ahí tuvimos un problema, profe, por eso la idea de hoy es aportar para que sepa que trabajamos, porque tuvimos un problema con la presentación del trabajo. Pero sí lo Ay, pudimos no, presentar otro caso más. tarde, ¿Pero pero han lo llegado al presentamos. 70%? El del TP3, ¿Qué piensan? ¿Van a llegar al 70%? sí, sí, está completo. Lo que Ah, pasa es bueno. que no llegamos al horario, digamos, ahí. No, no han eh, subido. no. Pero eso es 0%. Por más esfuerzo que haga. Bueno, igualmente, Sí, lo a ver, muestro para ver. A ver. grupo Y. A ver, yo voy a ver qué ha hecho. Eso es lo que iban a presentar. No lo han presentado. A ver, ahí estoy por compartir. Se ve. Sí se ve. Bien, nuevamente, como sabemos, como regla general en sí, tenemos la tabla de criterios para poder hacer uso de los criterios de búsqueda para en este caso la función B de extraer. Y en este caso, bueno, habíamos planteado de dos formas esta, como tenía el compañero con el coincidir, índice, y la verdad es que era un choclo más o menos. Entonces, bueno, la presentamos con el B de extraer, pero habíamos puesto las dos. Para evitar confusión, dejamos esta. En sí, hemos agregado la función primero sí error para evitar, digamos, de que ocurra un error cuando uno no seleccione nada, digamos, como para controlar. En este caso, después de ahí, ya pusimos, o sea, si ocurre un error, directamente que no ponga nada. Es decir, digamos, si no pone nada, que directamente no se cargue nada. Estos errores aparecen acá, pero en sí, por ahí salían también los mismos acá y para que quede más estético se puso esa función. Entonces ahora uno cuando selecciona
un número de pasaje, ya se obtienen los resultados. Bueno, el no, tenemos el sí y el B de extraer, bueno, la tabla, la condición de la columna y en este caso los criterios. Que tenemos en este caso para el código de transacción. Bueno, esto, el código de transacción. Acá hicimos otra función, un buscar B para obtener el código de transacción y poder hacer la relación en sí entre una y otra tabla y poder obtener el resultado esperado. No sé si, bueno, fue la solución que encontramos a esto. A ver, cambia Pero, otro pasaje. sí, uno cualquiera. Bueno, está reaccionando bien, parece. Bueno, eso está, bueno, ese esfuerzo está bien. Y lo que sugiero también es que no es conveniente que escriban toda la fórmula en la celda, no por lo menos hasta que hayan terminado. En ese proceso de ir buscando el dato, auxíliense con poner los resultados en otra celda, o sea, la fórmula funcione en otra celda. Y ahí van viendo los resultados y recién van combinando con el i, con el si, Bien, sí, van a, ese fue el proceso en el que se llegó, digamos, no comenzamos a hacer la fórmula de una porque pueden ocurrir errores en el medio, por eso se hizo como usted dice. Por ejemplo, en esta celda se hizo una función, en esta otra y así se no, usted fue lo haciendo reflejó por bien. parte. Sí, Así sino que tiene que ser, se dejó limpio, digamos, en sí esta presentación. así tiene que ser, así tienen que hacer. Bueno, a veces no he visto eso, ¿no? Empiezan a escribir el sí, después pierden y adentro del sí otro sí, y a veces otra fórmula, y ahí se pierden. Quieren escribir todo de una sola vez, no se puede, no se debe tampoco. Bueno, usted está con Calizaya, ¿cierto? Y son los dos nomás del grupo Y. Sí, sí, por eso también a veces, o Y sea, está el otro trabajamos amigo acá. bien, pero el A ver, tema es, veamos. A ver si está el otro amigo acá. ¿Está en la sala? Sí, profe. Ah, bien. Bueno, lo que aplique ahora va a ser aplicado a todo el resto de los grupos también. Si hay un TP pendiente del TP1, TP2 o TP3, lo espero en el horario de consulta. Pero tienen que estar todos los integrantes del grupo. bien, profe. Nosotros habíamos arrancado desde el TP2, el TP1, o sea, lo podemos presentar este lunes, digamos. ¿Podría ser? Y sí, Perfecto. ya lo dije y no pensé en eso y bueno, y se aplica a todos. Así que sí, pero tiene que estar, y este lunes solamente, ¿eh? No vengan con otro día ni otro lunes. Ok. Bueno, ahí está. Gracias, gracias. Muy bien, grupo Y. Sí se puede, entonces. Pasa que no tenemos todavía la seguridad de las funciones base de datos. Bueno, para eso hay que entrenar. Gracias, grupos. Eh, pues ya me olvidé. ¿Dónde está mi papelito? J y P, ¿cierto? Muchas gracias. Grupo K. Ahorita, profe, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, compartan pantalla y explíquenos Vamos. la consigna A y B solamente. Y al grupo Q le vamos a dejar la otra actividad. La actividad 6 era usando filtro automático. Para ello, Bien. o sea, había que mostrar los 30 mayores excesos de equipaje y para ello se usa, vamos a datos, filtros y, y filtramos por número 10 mejores y aquí ponemos 30. Nos sale más de 30 porque el filtro no toma exactamente las 30 mayores filas, sino que toma el 30º valor y como hay personas con el mismo valor de equipaje, los toma todos. Ese sería el punto A. Así es, así es. Y el B
nos pedía que filtremos por apellido, nacionalidad y fecha de nacimiento. Para ello también vamos a filtro y colocamos filtro de texto y comienza por y seleccionamos la N. Y nacionalidad, que sea español. Filtro, nacionalidad y seleccionamos español solo. Y por fecha de nacimiento, este, podemos cambiar este formato a fecha o pasarlo el formato de fecha de la consigna a formato número. Entrar número menor o igual que. Y, eso sería, profe. A ver, esos dos registros, ¿no? Sí, Bien, para mí está bien. Gracias, Grupo K. Bien. dejo de compartir. Buenas tardes, profe. Acá el grupo Q. Ahora presento Buenas pantalla. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, bien. Buenas tardes, profe. ¿Se ve, profe? Sí se ve, sí se ve. Bueno, ahí mi compañero va a hablar, si no hablo yo. Bueno, acá lo que había que hacer era copiando la tabla esta de la que nos habían dado, hacer un filtro de texto personalizado y otro filtro de número entre dos valores. Hola, No sé hola, si ¿se me mi... escucha? Sí, sí, se escucha. Hola, punto C, ¿no? Punto C, ese no es el punto C. Este es el punto C. Este es el A, el B y el C. ¿Querés que lo explique yo? Bueno, explícalo vos. No me acuerdo. Bueno, acá como pide un filtro de texto personalizado, acá lo que se hizo es que, por ejemplo, en el localizador de viaje que no contenga ningún valor de la letra L, o sea, que no aparezca ninguna letra L acá en el INE, digamos. Y ahí está filtrado ya, no aparece ninguno. Y después, en el filtro de números, valor numérico, se pusieron valores entre 50.000 y 70.000. Ahí está el valor de los filtros que sea mayor o igual que 50.000 y menor o igual a 70.000, que sería el monto pagado. Bien, Ahí para que se vea mejor, a ver. Eso sería el punto C, profe. bien, bien. Sí, está bien. No está muy complicado, ¿no? No, No, dejo de no hay compartir. que realizar mucho. Sí, sí, listo. Gracias, Grupo K, Grupo Q. ¿Cuántos son ahora? A ver. 100. Bueno, éramos 120 y algo. Repito, ¿no? Para los que están presentes, si hay algún grupo que está debiendo un trabajo práctico, el lunes los espero en el horario de consulta, pero tienen que estar todos los del grupo. Si no, por ese que falte, van a seguir desaprobados. Grupo L, Grupo R, buenas tardes. Buenas, profe. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. Buenas tardes, profe. Profe, Buenas tardes, Bien, profe. bien. tarde, profe. Para el grupo L, ¿le parece hasta la actividad C? Apliquen filtro avanzado con texto determinado y en intervalos de fechas. ¿Se ve? Disculpe, profe. Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve o no? Sí se ve. Eh,
A mí me tocó exponer la actividad 7. Bueno, trabajé con la tabla de transacciones y apliqué el filtro avanzado, que armé el rango criterio con forma de pago a crédito, código de transacción de 1231, la fecha del viaje de enero a diciembre del 2024 y el DNI comprador, eh, que es de mayor de 20 millones. Ay, voy a borrar, voy a filtro avanzados, copio el rango de la tabla, voy De a toda la rango tabla, ¿no? criterios. Sí, ahí está toda la tabla. Eh, Copio el rango criterios y ahí se filtra. Eso es hasta el C nomás, dijo, ¿no, profe? Sí. A ver, pero eran por separado todos, ¿no? Ah, ustedes han hecho todo en una sola tabla. Bueno, ahí le voy a Sí. hacer una pregunta. Solamente quiero ver el DNI del comprador como resultado. El DNI del comprador con filtros Para, avanzados, profe. Sí. No, No, no. Con todos esos no, criterios. Pero como resultado que me muestre el DNI. no sé si uno me puede ayudar. para que tenga la cantidad mayor del DNI, tenés que Ahí no hacer tiene que, en no tiene que avanzado. modificar nada. Ahí no tiene que modificar ningún valor. La tabla de criterios se mantiene. A ver, vaya de nuevo, aplique otra vez filtro avanzado. Ah, Bueno, ya está en el rango de la lista la tabla, ¿cierto? El rango criterio sí. es lo que usted tiene ahí. Habilite el copiar a. Eh, El iconito pongo, arriba, Claro. ahí dice copiar a otro lugar. a Arriba, este. arriba, una más arriba, en donde tenés la acción. Ahí es copiar a otro lugar, seleccionalo. Bien, bien. Ahora, ese otro lugar, ahí debería estar los resultados de la tabla que quiero. O sea, cancele un momentito, por ahí vamos a volver. Cancele, cancele. A ver. Sí, preaviso, llévese la columna, copie la columna, la celda C1 y póngala en algún lugar donde tenga espacio. La celda, Um, la celda C1 nada más. Celda C1 donde dice comprar. Solo la DNI celda, Dani. comprador. no, La celda, hermano. La sí. C1. Es. No, con la C2 no. La C1 solamente. ¿La segundo? Esa nomás. Sí. Esa copiarla en algún lugar donde vamos a poner el resultado. ¿En otra hoja? Puede ser ahí nomás en la Ahí abajo columna nomás L poner. que tiene Ahí espacio. nomás poner. O ahí también. Bueno, ese es su copiar destino. Ahí vamos a poner los datos. Vaya de nuevo entonces a filtro avanzado. Y ahí tiene que seleccionar únicamente la columna C que no provee. Y de ahí En el último ítem. el rango Pero de todo lo demás, criterios solo. ah, pero todo lo demás como estaba en un principio, toda la tabla, El rango criterio lo dejo ahí nomás. sí, en rango de la lista es toda la tabla.
y copiar en otro lugar, Copiar a otro habilita. lugar. Ah, Ve. no. ¿Por qué no deja la celda activa en la tabla origen? Así ya directamente le marca el rango en la lista. Bueno, copiará, ahí le indica es suficiente con que ponga la celda donde está ese DNI comprador. El- Puse la celda de mi comprador y otra más, lo saco, ¿no? No, no solamente la celda donde está el DNI comprador. Ahí nomás. Aceptar. Todos esos DNI coinciden con... Le trajo todo. Lo que Todos pasa son a es que crédito. ellos tienen, digamos, en la tabla no tienen fecha, por eso no está tomando la fecha. Solamente tienen 4 columnas y no tienen, creo, la fecha. Porque si no, ¿cómo va a evaluar la fecha? Claro, En su la tabla tabla. tiene solamente 4 columnas. Ah, sí Su tiene fecha. tabla de criterio. Su tabla de criterios tiene forma de pago que está en la tabla original. Código de transacción que está. Fecha de viaje que está también. Fecha de viaje que también está. Y DNI comprador. Está bien. Ah, sí, 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 sí. No, no la he visto. ¿Y por qué trae tanto DNI? O sí, todos ellos cumplen la condición. Queda un filtro. Sí, profe, Pasa, profe, que porque DNI son mayor mayor a 20 es millones. mayor de, claro, es mayor de 20 Ajá. millones Ponga y otro DNI sale que de más o menos 30. limite. Arriba de 90, ponga a ver qué resultado nos da. Mm, ¿De 90 millones? Sí. Mm, Tiene que hacer otra vez todo el procedimiento. Y borrar eso, pues ya. O deje el resultado en otro lugar. Guarda que ya El está que dice filtrado, ¿no? DNI comprador, Dai, en la celda de copiar a, tiene que ser la que dice DNI comprador. Que está en H48, guarda que hay filas ocultas. Ah, cierto, sí, tienes razón. Mm, mm. Ahora son menos. No, lo mismo. Ah, no. No, ahora son otros, pero no sabemos si son Sí. menos. Pero hay de 10 millones, fíjate. O sea que no está cumpliendo la condición. Mm, Hay de 46 millones, de 26 millones. ¿Por qué no está cumpliendo? ¿Sabes qué me parece, Dai?
que fíjate que en el rango de criterios te aparece J1, J14 porque se ve que tiene un filtro ya aplicado. Entonces capaz que te está tomando otros criterios Bien, o- puede ser eso. ahí está. Claro, te estaba tomando mayor, bueno, no sé, a 20 millones también de vuelta. No se me trabó. Bueno, bueno, igual ya era la intención mostrarle que pueden llevarse el resultado ya con determinadas columnas, no con toda la tabla, a otro espacio. Ahí está, terminó. Igual siguen siendo Sí. muchos, ¿no? Sí. Sigue siendo 20 millones, por eso. Profe, disculpe, ¿no tendría que tomar desde F hasta J? O sea, todo directamente, desde F1 a J2. Esa es la tabla de criterios. Claro. Mm, Ya voy a tomar solamente la J en mi criterio. Sí. Ah, A ver si lo hago con menor. La ultimita. toda la tabla de criterios selecciones. Sí, yo no estoy notando eso también. No volver al filtro avanzado y ahí hace todo el criterio. A ver, ahí hago una pausa. Todo el Analicemos bien qué criterio. está. Rango de la lista. Mire dónde está empezando. Debería empezar de A1, está bien, hasta D. Parece que es toda la tabla. Rango de criterio, ahí sí tenga cuidado. Vaya y seleccione. Desde la F1 sería hasta J2. Eso que no. Ahí. Sí. Ahí. Definiendo todo. Mm, no, no, no. Ahí está. Ahí le hice a menor de 20. Haga menor a 10, a ver si notamos. Bueno, está cumpliendo que son menores a 20. Bueno, esa era la intención mía, nada más que vean que se puede llevar esto a otro resultado y con menos columnas que la tabla original. Ahora será de revisar esos criterios simplemente, ¿sí? Por las dudas, pero es el procedimiento. Bueno, grupo R, Sí, profe. terminamos con las tres últimas consultas. Va. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. ¿A partir de cuál punto? ¿Del D, D? D, Bien. del Ok. D. El D no pide que tenga una cantidad mayor o menor que un valor predeterminado. En este caso, pues vi que la tabla no tiene valor numérico así conciso. Lo único que podrías llegar a hacer sería la fecha de nacimiento para sacar la edad, pero está en formato de fecha. Así que utilizamos el DNI. Aquí está el criterio. Aplicamos por ahí. A ver, ¿dónde está? Me tapa la barrita. Ah, Datos. y solo que la barrita del Zoom está arriba. Acá. Bien, seleccionamos la tabla en el rango de la lista y los criterios acá. Y aquí nos daría todos los valores mayores a este valor predeterminado. Ese sería el D. Luego acá está el E.
Ah, ese era. Valor promedio de un campo. Es el DNI usado. Aquí está. Sacamos el promedio primero y a ese lo usamos como criterio. Avanzado, rango de criterio. Y no aparece. Valor promedio. O sea, no entendí muy bien este punto, la verdad. El- Haga esto. Ya Ujú, calculo el promedio. Muestre sí, los mayores que sean ese promedio. Filtre los mayores. que sean mayores de ese promedio. A ver, digo, sí, creo. No, sí, mayor. Tenés que recargar el filtro. Ah, sí está. Sí, sería lo mayor. 26 200. ¿Cuánto es su promedio? Sería 46.225.000 mayores. ¿Sí? No hay ningún valor debajo. A ver, espere, espere. Ujú. Sí, está el de 32, 34, 10 millones. Mm, 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 No. Bueno, ¿qué dicen sus compañeros? Estoy probando, profe, porque no le sale. Mm, Pero ves en mi consulta en los datos, Tenés que ir ya, tenés eh, que llevar la casilla A1 y hacerle un criterio bien, ¿viste? no, El DNI, ujú, la A1, la copias en otra casilla limpia Ahí. y debajo pones que haga referencia a la casilla P1 No. y eso tenés que usarlo como criterio. Ah, ah, Ahí salió que no. sí. Por lo menos no hay ninguno que es menor. Ujú, Bueno, ese era el truquito. sí. Después, el último sería con tres criterios, cuatro criterios pedía la consigna. En este caso usamos el apellido Pérez, que tenga Pérez, o al menos que termine en EZ. Son dos criterios diferentes.
que consideren esta fecha y tengan la nacionalidad italiana. Entonces, avanzado. No muestra solamente a dos. Flores, y por aquí Pérez, López. Bien, Ujú, gracias, grupo R. Muy ujú, bien. sí. Bien, profe. ¿Cuántos quedaron? 80 apenas. Bueno, en un rato es la teoría. Nos vemos el otro viernes o el Hasta luego, lunes profe. Hasta también. luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Bien, profe. bien.